En primer lugar, me gustaría agradecer la organización de este congreso a quienes han participado en ella y, por supuesto, también agradecemos a la audiencia su interés en nuestro estudio. El título de esta ponencia es Las lenguas como frontera en las prácticas de bilingüismo no nativo y tengo el placer de presentar a mi colega Ana Belén Alarcón Utrera y bueno, pues a mí misma, Esther Nieto Moreno de Diezmas, ambas profesoras en la Universidad de Castilla-La Mancha. La estructura de esta presentación es la siguiente. Abordaremos los objetivos del estudio en primer lugar. Posteriormente trazaremos el marco teórico con una breve revisión de la literatura para continuar con la metodología empleada en la investigación, resultados, discusión y finalmente conclusión. Los principales objetivos de este trabajo fueron los siguientes. En primer lugar, explorar el bilingüismo no nativo dentro del contexto de la búsqueda por parte de las familias de métodos eficaces y naturales para mejorar el aprendizaje del inglés. En segundo lugar, investigar acerca de esas prácticas familiares de bilingüismo no nativo y finalmente analizar las fronteras lingüísticas imaginarias entre lenguas, personas y espacios que se originan en estos contextos. Pasamos a explorar el marco teórico. Entendemos como bilingüismo no nativo la crianza en una lengua que no es la materna ni se encuentra tampoco en el entorno social. Esta práctica se incardina en el contexto de la reciente área de investigación que conocemos como política lingüística familiar. Esta práctica es una consecuencia de la visión de las familias como emprendedores lingüísticos y dentro de su compromiso parental con la buena crianza de sus hijos. Estas prácticas de bilingüismo no nativo que pueden conectarse con la llamada fiebre global por el inglés, a la que se refería Krashen, se construyen al socaire de la globalización y el liberalismo, que transforman las lenguas en bienes de consumo y herramientas para aumentar el propio capital individual y poder competir así en el mercado laboral. El marco fundamental de esta investigación es la política lingüística familiar, que se define como la planificación explícita y abierta en relación al uso de la lengua en el seno del hogar y entre los miembros de la familia. Siguiendo a Spolsky, nos centraremos en el estudio de los tres componentes principales que integran la política lingüística familiar. En primer lugar, las creencias lingüísticas, es decir, pues las construcciones del mundo y los valores asignados a las lenguas por estas familias. La gestión lingüística, es decir, cómo planifican, cuáles son sus inversiones a nivel familiar, personal. Y por último, pues pretendemos identificar cuáles son esas prácticas lingüísticas dominantes entre estas familias. Revisión de la literatura. Autores como Sanders o Döpke en Australia, con el alemán como lengua no nativa empleada en la crianza, y Pearson en Estados Unidos con el uso del español no nativo, en este caso, fueron pioneros en la descripción de prácticas de bilingüismo no nativo, que en el caso de los primeros autores mencionados fueron implementadas por ellos mismos en sus familias y documentadas durante años, así que ofrecen una importante fuente para explorar esta práctica sociolingüística del bilingüismo no nativo.
Más recientemente y ya en el entorno europeo, también encontramos estudios de bilingüismo no nativo, tanto en Polonia como en Eslovaquia. Estas autoras documentan prácticas de bilingüismo no nativo en Eslovaquia con el inglés como lengua no nativa para la crianza y en Polonia pues, se documenta como esa lengua no nativa fue inicialmente Rusia y bueno, pues tras el fin de la época comunista pues está siendo sustituida por el inglés, una lengua que ha pasado a ser la lengua de prestigio. En España nos encontramos con que esta es una práctica emergente, como muestran los estudios de Chacón Beltrán, García Armayor, Nogueroles y otros, y también el publicado por las autoras de esta presentación. Como dato que confirma la expansión de esta práctica, cabe citar que el estudio de Nogueroles y colaboradores se realiza con una muestra de más de 100 familias españolas. Dicho esto, paso la palabra a mi colega Ana Alarcón, que abordará la metodología, resultados, discusión y conclusiones de este estudio. Continuamos con la sección de metodología. Este estudio se trata de una investigación cuantitativa y etnográfica. La recolección de datos se hizo mediante entrevistas personales y semiestructuradas a 17 familias de clase media de entornos rurales o semirurales. Pasamos a tratar los resultados y la discusión. Cuando las familias deciden implementar prácticas bilingües, lo hacen pensando en el futuro social, cultural y profesional de sus hijos. Los padres del estudio adoptaron una o diferentes estrategias lingüísticas para establecer el bilingüismo dentro y fuera del hogar. Entre ellas nos encontramos un padre una lengua, hermanos bilingües, tiempo y lugar, lengua minoritaria en casa y campamentos de inmersión lingüística. Entre las prácticas más destacadas nos encontramos la lectura de libros, conversaciones sencillas, las clases extraescolares, ver programas educativos, uso de aplicaciones, jugar a juegos sencillos, campamentos de inmersión lingüística, recepción de estudiantes, así como guarderías especializadas y colegios bilingües. El objetivo de estas estrategias y prácticas bilingües implementadas por las familias era maximizar la exposición a la lengua meta, el inglés, pero también reforzar la agencia y el bienestar familiar para alcanzar un desarrollo bilingüe armónico en el que no se experimentaran problemas interpersonales por situaciones de contacto lingüístico. Nos encontramos con fronteras en el hogar, por ejemplo, cuando los niños no quieren contestar en la lengua meta o cuando uno o varios miembros de la familia no conocen la segunda lengua, lo que puede llevar a que queden fuera de la conversación, de los juegos o de las rutinas diarias. También cuando no somos capaces de expresar sentimientos en una lengua que no es nuestra lengua materna. En ocasiones también el tiempo puede aparecer como una frontera, haciendo que los padres se sientan culpables por no poderle dedicar todo lo que quisieran a esta práctica. Y por supuesto la crítica social, que puede conllevar a un gran desgaste emocional y amenazar la sostenibilidad de las prácticas bilingües. El comportamiento disruptivo en la práctica del bilingüismo no nativo se manifiesta fácilmente en el hogar porque los niños se encuentran en un ambiente familiar y relajado y porque en estas familias el contexto de inmersión es artificial. Las disrupciones se manifiestan de diferentes formas en niños y en adultos. En los niños vemos actitudes de desobediencia, enfado, falta de colaboración, aburrimiento, mientras que en los padres vemos desmotivación, frustración, pereza o inseguridad. La negatividad provocada por los comportamientos disruptivos puede afectar al bienestar familiar creando fronteras en las familias. Pasamos a las conclusiones. Como conclusión, podemos decir que las familias del estudio invirtieron todo lo que pudieron en bilingüismo, ya que lo consideran una inversión de futuro para sus hijos, así como que el proceso bilingüe puede generar ansiedad y comprometer así el bienestar familiar, representando barreras para un desarrollo bilingüe armonioso.
También es importante destacar que las familias que implementan prácticas bilingües no nativas en ocasiones asumen un gran compromiso y hacen un esfuerzo importante para que sus hijos adquieran una segunda lengua. A veces tienen que luchar contra las presiones y críticas que reciben de su entorno al no ser entendido que un padre o una madre nativo español hable a su hijo en inglés. Esto puede suponer un desgaste emocional que puede amenazar la sostenibilidad de las prácticas bilingües o incluso el bienestar y la agencia familiar. Por eso, estas familias necesitan sentirse apoyadas por su entorno más cercano e incluso socialmente, y deben integrarse en grupos que estén realizando la misma práctica para fomentar así el multilingüismo y la multiculturalidad. Esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención.